Hola, bienvenidos a este nuevo clip tutorial en donde revisaremos las funciones de control de jornada. Para ello, primero seleccionaremos el tab superior en el menú Smart Leaf, Indicadores, y de ahí tenemos dos opciones en el tab superior. En el tab Productividad, Control de jornada productividad o Control jornada de trabajo productividad relacionado a máquinas, y en Operadores, Jornada de trabajo seguridad y jornada de trabajo productividad relacionado a operadores. Vamos a ver primero indicadores de productividad, jornada de trabajo, sea relacionado a máquinas. Para ello vamos a seleccionar la planta, vamos a seleccionar una o todas las máquinas, en este caso todas las máquinas. Vamos a seleccionar el horario de inicio de la jornada, por ejemplo, 18 horas, y la duración de la jornada. En este caso vamos a seleccionar 8 horas. Luego vamos a poner cuál es el KPI que quiero medir. Yo voy a seleccionar horas de ignición, que es lo más parecido al uso del montacarga. Y luego vamos a elegir la opción mensual, ¿sí? Para junio del 2024. Si nosotros corremos el reporte de esta forma, lo que vamos a obtener es un gráfico de barra que nos muestra hacia la derecha los montacargas con mayor cantidad de horas de uso en esa jornada y hacia la izquierda los montacargas con menor cantidad de horas de uso en la jornada. Entonces, si yo quisiera ver cuántas son las horas promedio por día, lo que tengo que hacer es hacer uso, en este caso, de la calculadora, en donde voy a dividir las 181,8 horas horas de ignición de esta máquina, dividido la cantidad de días transcurridos en el mes de junio, que fueron 30 días. Esto lo que nos da es 6,6 horas por día, o sea que esta máquina en promedio trabajó 6,6 horas por día. Si esto lo divido en la cantidad de horas de la jornada, me dice que esta máquina estuvo al 75%. En el otro extremo podemos hacer el cálculo con el interno 8, que funcionó o tuvo horas de ignición 127,7 horas. Si lo divido en 30 días del mes de junio, esto nos va a dar que la máquina en promedio trabajó 4,25 horas en el día. Si esto lo divido en la cantidad de horas de la jornada, me va a decir que esta máquina estuvo al 53% de la jornada. ¿Ok? Otra forma de ver el mismo gráfico, un poco más avanzado, no en formato gráfico, sí en formato de tabla pivot. Elegimos la opción pivot y hacemos lo mismo. Me voy a llevar la cantidad de horas de ignición a valores, me voy a llevar la fecha a fecha de inicio de la jornada en filas y me voy a llevar máquinas a columna. Esto lo que me va a dar es un sumarizado día por día, máquina por máquina, estableciéndose ahí sí la cantidad de horas de la jornada. Si yo quisiera saber el porcentaje, simplemente divido el valor, por ejemplo 6,27 dividido la cantidad de horas de la jornada, que en este caso son 8, y eso me va a dar el porcentaje de tiempo de jornada de utilización de esa máquina. ¿Ok? Es importante destacar que el concepto de tiempo de jornada, ¿sí? Como ven acá, la jornada de trabajo empieza a las 18 horas de un día y 8 horas después, a las 2 de la mañana, termina la jornada en el otro día. Es importante que nosotros entendamos que la cantidad de horas totales sumarizadas se contabilizan en el día de la fecha de inicio de la jornada, ¿sí? O sea, el día 1, estas 6,26 horas, son la cantidad de horas que se usó la máquina entre las 18 horas del día 1 hasta las 2 de la mañana del día 2. Pero queda todo sumarizado como en la fecha de inicio de la jornada, ¿sí? Ahora vamos a hacer la opción semanal, el mismo gráfico pero en opción semanal. Es importante que cuando yo selecciono
un día específico en el control semanal, en la opción semanal, lo que me cuenta es, a partir del día que yo seleccioné, 7 días para adelante. Y obviamente, si elijo diario, solamente me va a mostrar el día que estoy observando. Recuerden que, como todo indicador, tenemos hasta un año atrás de estadísticas guardadas en el sistema. Vamos a ver ahora el mismo tab de indicadores, pero vamos a ir a productividad de trabajo, ¿ok? De jornada. Vamos a elegir una máquina, perdón, una planta, vamos a elegir uno o todos los operadores, en este caso todos los operadores, y vamos a elegir la misma jornada, entre las 18 horas y con una duración de 8 horas. También con horas de ignición mensual para el mes de junio. Esto lo que nos va a dar es la cantidad de horas, ahora no por máquina, sino por podría hacer el mismo cálculo matemático de dividir las 181 horas de este operador, dividido 30 días, para saber cuántas son las horas promedio por día dentro de esa jornada. Y si divido ese valor por 8, voy a tener el porcentaje de la jornada. ¿Ok? Esto lo podría hacer para cualquiera de los operadores. Y obviamente, como vimos en el ejercicio anterior, también puedo usar la opción pivot para elegir las horas de ignición en valores, la fecha de inicio de la jornada en filas y operador en columna. Y de esta forma voy a ver operador por operador, día por día, la cantidad de horas sumadas o acumuladas en la jornada. Teniendo en cuenta y volviendo a repetir que si tengo jornadas que empiezan en un día y terminan en el otro día, todas las horas de esa jornada quedan acumuladas en la fecha de inicio de la jornada. ¿Sí? Y si dividen cualquiera de estos valores dividido 8 horas, nos da el porcentaje de la jornada. De la misma manera, en operadores seguridad, es exactamente lo mismo, pero en vez de ver KPIs relacionados a productividad, voy a ver KPIs relacionados a seguridad. Por ejemplo, en este caso, yo voy a poner eventos de impacto, ¿ok? Para junio del 2024, y eso me va a dar cuáles son los operadores que tienen mayor cantidad de eventos de impacto. En este caso, Velázquez Oscar tiene la mayor cantidad de eventos de impactos en el horario entre las 18 y las 2 de la mañana para todo el mes de junio. Obviamente para esto también podemos usar la opción pivot, la opción pivot, llevándonos los eventos de crash, la fecha de inicio de la jornada y operadores a columna, y voy a ver la cantidad de impactos día por día acumulados en la jornada que estoy eligiendo. Ahora vamos a ver rápidamente el concepto de reportes, ¿sí? Voy a usar un solo ejemplo, operadores productividad, y fíjense que lo único que puedo hacer es elegir la planta, elegir uno o todos los operadores y elegir los datos de la jornada. Voy a elegir los mismos datos entre las 18 y 8 horas de duración para el mes de junio. Y lo que nos permite el reporte es traernos el dato crudo en una sola tabla, el dato crudo de todos los datos de productividad. Horas de ignición, eventos de ignición, horas de marcha, eventos de marcha, horas de carga y eventos de carga, ralenti, trabajo sin peso, todos los KPI relacionados a productividad. Y esta opción nos permite también, al igual que la opción pivot, hacer exportación a Excel para llevarnos los datos crudos y poder trabajarlos en Excel. Bueno, espero que este video tutorial les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo.